hay algo que no he nombrado y es un poquito lo que cambia mi carrera también, es que yo en ese momento ya yo quería tener hijos. Entonces yo no podía ver la carrera como la llevaba, viajando y horas de producción muy largas por baja, que me encantaba. Yo no podía verme teniendo un niño en eso, ¿no? Y era muy fuerte, y creo que muchas mujeres pasan por eso, sobre todo mujeres como yo, que siempre han sabido que quieren ser mamás, que ser mamá no es para todo el mundo, pero que siempre han querido ser mamás, pero también siempre han sabido que no quieren renunciar a su carrera. Prepárate para aprender, reír y echar una que otra lagrimita. Esto es Ni Muy Muy Ni Tan Tan Podcast. Hello, esto es Ni Muy Muy Ni Tan Tan, tu podcast favorito, y yo soy Camila Lepper, y como cada semana te presento una historia inspiradora diferente. Y ahora tengo una muy importante, porque tengo de invitada especial a la productora del podcast, así que, les voy a ser honesta, esta es mi entrevista más nerviosa, pero bueno, aquí está Carolina Maggi con todo y su talento. Me encanta, Carolina, tenerte como invitada, qué honor. Tranquila, estoy muy nerviosa. No te preocupes, todo va a salir bien. No, de verdad que un placer para mí. Tenemos un tiempito ya trabajando en este proyecto. Para mí es un honor que tú me hayas elegido para ayudarte a materializar este sueño, esta meta, ¿no? Porque no solo es el proyecto en sí, sino lo que se está haciendo y el propósito que estamos logrando con este proyecto, que es inspirar y sobre todo, enseñarle a esa gente que viene un poquito más atrás, que tienen esos sueños en distintas áreas creativas, que sí es posible y que no todo es color de rosa. Tampoco todo es negro, pero no todo es color de rosa, y está bien porque es parte de nuestro proceso, porque ninguna de nuestras carreras es totalmente recta hacia para arriba. Quisiéramos que fuera Totalmente. Así, pero no es así, y creo que este proyecto justamente eso es lo que muestra. Ponerle luz a esas historias de personas que a veces capaz conocemos por las redes sociales, y no sabes todo ese camino que han tenido que recorrer antes, no sabes todos esos problemas que capaz han tenido, esos no que les han dado, porque normalmente en las redes sociales lo que vemos es el sí, Exacto. Todo el highlight reel, ¿no? Decimos. Y bueno, de verdad que estoy muy contenta de estar aquí compartiendo contigo. Y bueno, nada. Vamos a ver por dónde lo llevas esto, porque es difícil. Estoy aquí y yo digo, no mires las cámaras, no mires la televisión, porque todavía así como que cambiándome un poco de ese producer mode. Pero bueno, hoy estoy aquí para justamente compartir mi historia y que eso le pueda servir a otras personas que pues puedan hacer algunas de las cosas que ya yo he hecho en el pasado y compartir tips de lo que me ayudó a mí. Totalmente. Yo conocí a Carolina en julio por una plataforma de las que tenemos membresía ambas. La plataforma se llama Créetelo, es de Michelle Poller, una venezolana increíble líder y sobre todo mucha inspiración a través de ella. Así fue que finalmente yo conocí a Carolina y conozco su último tiempo, sus últimos meses, y me encanta porque estuvo trabajando, su último proyecto fue en la Copa del Mundo femenina, en la Copa de Fútbol. Sí. Pero vamos a ir primero para atrás, para tus inicios. ¿Cómo fue que decidiste que comunicar o estar en la producción de este tipo de programas, podcast, televisión, era lo tuyo? Mira, Camila, yo te voy a decir una cosa, y hay gente que capaz, por ejemplo, mi esposo no era así. Yo desde que tengo uso de razón, yo sabía que yo quería ser comunicadora. Y no es echando broma, no es una exageración. No, yo recuerdo pequeña, yo soy venezolana, en ese momento viví en Venezuela, tengo muchos años en Estados Unidos, tengo 23 años, pero cuando era chiquita, mi niñez fue en Venezuela. Y yo recuerdo tener 4 o 5 años en casa de mis abuelos, que siempre nos preguntaban como que, ¿qué quieres ser cuando seas grande? ¿No? Y mi prima decía, quiero ser maestra, y la otra decía, quiero ser esto, y la otra, ¿sabes? Bombero, astronauta, no sé, cualquier cosa. Y yo decía, yo quiero trabajar en televisión. Y para mi familia, era como que, ¿qué? Nadie trabajaba en televisión, nada cercano, nada parecido, creatividad para nada. Mis dos papás, aunque no terminaron ejerciendo la medicina, los dos estudiaron medicina. Wow. Entonces, y mi abuelo es psiquiatra y psicólogo. Mi abuela fue ama de casa y luego fue psicopedagoga. No tenía nada que ver, yo no tenía nadie cerca. Ningún espejo en casa. Nada.
pero yo por alguna razón, y recuerdo que en Venezuela si yo hubiese estudiado, porque lo estudié aquí en Estados Unidos, tanto mi licenciatura como mi posgrado, me acuerdo que yo averigüé, a alguien le pregunté, y era comunicación social, versión audiovisual. No, mención audiovisual. Y desde chiquita, eso era lo que, cuando me decían que vas a estudiar, yo voy a estudiar comunicación social, mención audiovisual. Y era lo que le decía a todo el mundo, ¿no? Y yo crecí en esa manera. Obviamente mi familia era como que, no, eso no tiene nada que ver. Yo recuerdo el Club de los Tigritos, que es un programa que, infantil que había, se puede decir, o juvenil, infantil, por ahí. Y yo moría por hacer las audiciones en el Club de los Tigritos. O sea, moría que me aprendía todas las coreografías. De hecho, a Wanda y a Yalimar las conocí acá, sobre todo a Yalimar y algunas otras de las tigritas. Es muy cómico porque yo les decía, yo moría, a mí nunca me llevaron a la audición de Matecoco, que al final del programa decía, la audición, quien quiera participar, venga a Mata de Coco, el casting, y nunca me llevaron, pero yo siempre lo tuve súper claro. No sabía cómo iba a ser, pero yo sabía que yo iba a estar de una manera u otra en televisión. Cuando yo llego para acá, para Estados Unidos, con 14 años, aquí veo todo un poco más cercano. Porque aunque yo viví mucho tiempo en Caracas, realmente mis últimos años en Venezuela fueron en Barinas, que era un estado, se puede decir, o sea, como más del centro, no era la capital. Y cuando yo vengo acá, me empiezo a dar cuenta que hay posibilidades. O sea, yo pequeña decía, ok, sí, tengo chance. Y ahí es cuando empiezo a ver que me acuerdo que hay unas clases de modelaje que habían, y yo de mi regalo de 15 años le dije a mis papás, yo no quiero fiesta, yo no quiero nada, yo lo que quiero es que me paguen ese curso de modelaje, que me acuerdo que eran, no sé, $200 o $300, pero le dije, eso es lo único que yo quiero, ese es mi primer paso. O sea, yo decía como que de alguna manera me tengo que conectar. Y ahí fue cuando comenzó. Como buena venezolana pensábamos que mi Venezuela era el único trampolín. O sea, realmente lo veía para allá y comencé mis clases de modelaje y estuve, de hecho, en algún momento llegué a conocer a Osmel. Yo sabía que yo era bajita, yo soy 1,70, o sea, estaba así como en lo mínimo, pero por mucho tiempo pensé que por ahí iba a ser. Y bueno, poco a poco la vida me fue llevando sobre todo a que no tenía, hice algunos certámenes, participé en algunas cosas, pero llegó el momento de poder empezar en la televisión. Y mi primer paso, yo te lo contaba en estos días, y esta cosa muy poca gente sabe que yo estuve actuando, que mis primeros años en la televisión fueron actuando. Sí, porque me olvidé mencionar eso en el inicio de Los Nervios. Has sido modelo, actriz, Sí. productora, presentadora. O sea, el currículum es bastante grande, pero Sí, seguimos contando. La verdad es que sí he probado muchas cosas en esta área. Hoy en día soy productora y conductora. Eso yo siento que es 100% lo mío, ya la actuación. O sea, no digo que más nunca voy a actuar porque pudiese hacer algo especial, una participación especial en algo, pero no quiero hacer carrera como actriz. Pero yo, una de las cosas que cuando yo cumplí 18 años, y ya aquí obviamente eres mayor de edad, yo recuerdo que al día siguiente que yo cumplí 18 años, ya yo en ese momento creo que ya tenía mi carro, me prestaron un carro en la casa, y al día siguiente yo había impreso un headshot, o sea, una foto de cara con un resumen, que era que sí, mis cursos de modelaje, algo por el estilo, no tenía más nada, y fui y toqué la puerta en Fonovideo, que era una productora de novelas aquí, muy famosa aquí en Miami, y fui y dije, quiero meter mi material porque yo quiero que me consideren para extra, para lo que sea, ¿no? Y a los pocos días ya estaba empezando a trabajar como background extra y fue como que esos primeros pasos de algo profesional. Yo al mismo tiempo, estando en el colegio aquí, tuve la bendición que en mi colegio, en mi high school, aquí en los Estados Unidos, tuve el chance de participar en el programa de TV Production. Wow. Y en ese momento, yo llegué a hacer como 5 o 6 semestres de producción de televisión. Entonces, claro, yo era alguien así como raro porque era la actriz que sabía producir. Y eso era una combinación extrañísima porque no es algo que se acostumbre. Totalmente. Era extraña en ese momento, pero hoy por hoy es necesario estar frente a la pantalla, pero sin embargo también conocer qué está pasando detrás de la pantalla. Me pasó cuando estaba en la televisión unos años atrás. Entonces, mira, yo creo que vos, no, o sea, la pregunta es para vos. ¿Vos crees que eso marcó la diferencia en tu camino, en tu carrera, en las oportunidades que se te presentaron? Sí, yo creo que sí, porque, mira, yo creo que todo pasa por algo.
y realmente yo sabía que yo iba a estar en televisión y, ojo, siempre me interesó muchísimo la producción. Yo nunca fui, nada más quiero actuar. Esa es la realidad. De hecho, recuerdo una conversación que tuve con Liane Borrego, quien es muy amiga mía, conocida actriz, en una novela que estábamos juntas, era el reparto, hacíamos de mejores amigas en la novela, hoy en día también somos súper amigas, y me acuerdo que estábamos en nuestro camerino, y ella, no sé, nos dice, estamos hablando y me dice, amiga, imagínate cuando nos estemos ganando el Oscar. Y yo le digo, es que yo no me quiero ganar un Oscar. ¡Wow! Entonces, ya va, Liane, ¡Paren ¿cómo? todo! Ya va, paren, que el mundo se va a acabar. ¿Cómo que tú no quieres ganarte un Oscar? O sea, nosotras somos actrices. Liane, Ese es amiga, la meta. Nosotras somos actrices. O sea, la meta es ganarse un Oscar. Y yo le digo, es que yo no me quiero ganar un Oscar, pero tú puedes. Ella me decía, pensando que era como que yo, mi interno, que decía, no, es que yo no me puedo ganar un Oscar. Me decía, pero Carolina, ¿cómo vas a decir tú eso si tú eres tan...? Claro que tú puedes, amiga, tú eres muy buena actriz. Y yo le decía... Ella no lo estaba tomando no, por el lado que vos exacto. lo querías y yo ver. le decía, no, es que yo no me quiero ganar un Oscar. Yo me quiero ganar es un Emmy. Ah, bueno. Me encantan tus aspiraciones. Entonces ella me dice, ¿un Emmy? Y yo le digo, sí, es que no sé, a mí no me gusta tanto el cine. Y la realidad es que a mí no me gusta tanto el cine. Wow. A mí me gusta mucho más la televisión. Entonces, yo le digo, no sé, es que a mí me gusta la actuación, pero yo como quiero hacerlo. Entonces ella me dice, ahí, en esa conversación que tuve con Lía, y ya lo hemos hablado, yo no sé si ella se acuerda, pero fue en el momento que yo me di cuenta, ya va, espérate, lo de la actuación no es realmente lo mío, ¿no? Y como yo en ese momento estaba a punto de graduarme de la carrera universitaria, la licenciatura en producción de televisión, dije, ¿sabes qué? Quiero combinar esto sobre todo con la parte de ser conductora, ¿no? Y así poco a poco es que fui como que haciéndome ese camino donde dije, ya va, ¿cómo puedo combinar estas dos cosas? Al momento que decís, ¿cómo puedo combinar estas dos cosas y te gradúas? ¿Cómo fue encontrar el primer trabajo en eso nuevo que era para vos, que vos sentías que era lo que realmente querías hacer? ¿Cómo fue que te acercaste más a tu posición, a lo que vos querías? Mira, yo tenía ciertamente por mi lado tenía mi compañía productora y hacía como proyectos pequeños, pero cuando yo me gradué de la licenciatura, fue a finales del 2008 aquí en Estados Unidos, en un momento donde había una crisis económica, se puede decir, y no había muy pocos trabajos. Entonces a mí me había pasado que aunque yo sabía editar, sabía producir y tenía mi propia compañía, todo lo que yo había hecho de producción había sido en mi compañía, el resto había sido como talento. Entonces cuando yo iba a aplicar a los canales como productora, me decían, es que tú lo que eres talento, Caro. O sea, como que nosotros sabemos que sabes hablar, nosotros sabemos que sabes actuar, pero no tienes experiencia y ahorita, en este momento donde casi no hay plazas disponibles, le estamos dando la prioridad a estas personas. Y recuerdo una vez que unos grandes amigos míos que eran productores me conocían, yo había trabajado como modelo con ellos y haciendo como cositas pequeñas como host, no como host, como co-host invitada, no tenía tampoco tantos parlamentos, me dicen, mira, tenemos una posición de coordinadora de producción. Wow. Y yo, buenísimo, voy a la entrevista. Y nada, súper bien, me voy y me conozco con las que era en ese momento la jefa de ellos y me dice, nuestra jefa es complicada, pero ven para que te reúnas con ella. Y me recuerdo que en ese momento estaban en el Telemundo Viejo, Telemundo Estudios, ese programa tenía las oficinas ahí, y voy y me reúno perfecto, ¿no? La jefa de ellos, que era la productora general, que también era la host del show, súper bien, ellos los dos me dicen, Caro, o sea, saliste demasiado bien en la entrevista, o sea, te tienen que dar el puesto. Y luego... como a las 2 semanas no me llaman y me dicen, no te dieron el puesto porque el jefe de nuestra jefa, o sea, que era un director de producción, le dio la posición a la mejor amiga de su novia. Oh my God. Eso se ve muchísimo en este medio televisivo. Siempre todo es relaciones, mi prima, mi amiga, mi novia, lo que sea. Mira, Cami, para mí fue así como, o sea, una daga en el corazón. Totalmente. Entonces, en ese momento... a mí me empiezan a decir para que me vaya para Venezuela, que capaz yo venía ya de hacer una de las novelas aquí, donde tuvo como un papel un poquito más importante, y me dicen, vete para Venezuela y haces una novela ya con un papel mejor y luego te regresas. Entonces, bueno, fui varias veces a Venezuela y fue muy cómico, porque cuando yo hacía casting allá me decían que no hablaba suficientemente venezolana. Oh claro, God. porque aquí en Miami... cuando hablas, o sea, y yo he tratado ya de volver un poco más a mi acento, que es como el venezolano fuera de cámara, se puede decir,
pero en ese momento hablaba totalmente distinto y pues leía y hablaba así, pues porque en los castings aquí tienes que hablar distinto. Claro. Y pronunciando muy bien todo y las S's y las R's, ¿no? Y cuando llegaba allá me decían, es que tú no hablas como venezolana. ¿Cómo vas a hacer una novela aquí y no hablas como venezolana? Entonces yo decía, ok, ¿qué hago, no? Me recuerdo que me vine y estando aquí, yo dije, no, yo voy a entrar a la televisión en Miami. A mí me gusta trabajar aquí en Miami. Yo ya en ese momento, no recuerdo si estaba con el que hoy en día es mi esposo, que ya tengo muchísimos años con él, pero me acuerdo que me llamaron y me dijeron, tenemos un papel para ti en una novela. Y yo les dije, no, ya, gracias, pero ya estoy en otro proyecto. Mentira, no estaba en ningún otro proyecto, pero no me quería ir para Venezuela. Y dije, voy a comenzar mi maestría. Y para poder hacer una pasantía, porque en ese momento las pasantías no se pagaban. Y como no se pagaban, tenías que estar estudiando, porque si no es considerado esclavitud. Total. O sea, tenía que darme un crédito por estar haciendo eso. Y es en ese momento cuando estoy haciendo, o sea, los meses comienzo mi maestría, y una de mis profesoras me dice, mira, en Telemundo están buscando pasantes. Hay un evento especial, pero no era como que, claro, veo una entrevista. No, éramos como 80 estudiantes que estaban, o sea, como que aplicando. Y entre una cosa y otra, yo estaba haciendo una maestría en periodismo, en español, y voy y veo las presentaciones y la persona que estaban contratando para las noticias, realmente lo que quería era un editor o sea, un editor y no pagarle. Y como yo editaba, me dijo, bueno, perfecto, te voy a meter como un junior editor. Y yo dije, pero es que yo no quiero eso, yo lo que quiero es aprender a ser reportera. En cambio, hubo otro departamento que hizo una presentación súper cool y me dijeron, no, si tú te vienes para acá, te vamos a enseñar de todo, o sea, más que todo de producción, pero te vamos a enseñar a escribir, te vamos a enseñar a hacer esto, te vamos a enseñar a hacer lo otro. Y bueno, nada, yo voy a mi entrevista y resulta que era el mismo departamento donde yo había aplicado. Wow, o sea, donde ya te habías presentado. Donde yo había presentado para ese trabajo de coordinadora de producción. Entonces, fíjate, y esto se los cuento para que vean que la vida da muchas vueltas. A mí me contratan como pasante en ese show y estaba la persona que habían contratado esa vez que no me contrataron. ¿La amiga? La amiga. Ay, ¿cómo era trabajar así? No, pero yo tranquila. Y ella a mí como pasante me trataba muy mal. Ella no tenía la menor idea que me había aplicado para ese trabajo. Ella pensaba que o sea, me veía un poco, sobre todo en ese momento me veía un poco más joven para la edad que tenía. Sienten que porque igual joven. Era una niña, tenía 23 años, o sea, era súper chavita, pero ella como que pensaba, automáticamente asumió, gente, no asuman, que yo era una pasante. No subestimen. Exacto, que yo era una pasante de college. Wow. Y entonces, ella me trataba malísimo. Busca las aguas, ve para allá, busca esto. Y yo, el trabajo dignifica, yo sabía quién era, a mí no me importaba. Enfocada a lo que vos querías. Exacto, yo quería era mostrar lo que yo sabía hacer. Y en una de esas recuerdo, yo empiezo a hacer y me empiezan a dar más responsabilidad. Claro, habían 2 productores ahí que ya me conocían de antes. Y me empiezan a dar más responsabilidad, y la jefa, que era la host y la productora general, a quien le tengo muchísimo cariño, Natalia Villaveses, me empieza a agarrar confianza. Entonces, claro, haz esto, mira, busca, como que prepara esta entrevista, ¿no? Y ella viene y me dice, ay, ¿qué es lo que estás estudiando tú? ¿Qué licenciatura esta muchacha? Ay. Y yo le digo, yo no estoy estudiando ninguna licenciatura, yo estoy estudiando una maestría en periodismo digital. Claro, esa mujer se puso así como que... Le caíste ahí sí, con toda. Y claro, y yo sin decirle nada, y tranquila. Y ahí sí fue evolucionando, y la realidad es que para el final de la pasantía, que fueron 3 o 4 meses, se abrió una posición porque al final esta muchacha terminó saliendo de esa posición porque no está dando la talla. Y a mí me dieron esa posición, pero en esa posición no duré ni 3 meses. Wow. Porque otros productores salieron y los jefes se dieron cuenta que yo tenía la capacidad de hacer entrevistas o sea, que me podían mandar a mí con un camarógrafo y yo hacía lo que tenía que hacer. Resolvías. Y yo resolvía. Entonces dijeron, se abrieron otras pasantes y, o sea, yo entré en Telemundo como pasante en enero. En abril, mayo, yo estaba con mi posición de coordinadora de producción y ya en agosto estaba ya con un show que estaba produciendo yo. Entonces, ahí fue como definitivamente fue como que evolucionando todo
Y bueno, me tocó hacer muchísimas cosas, ahí tuve la oportunidad, estuve expuesta a otros departamentos, trabajé en promociones, o sea, aunque estaba en mi departamento, me prestaban para trabajar en premios como Billboard, premios Tu Mundo, trabajar cosas especiales y la verdad es que me ayudó muchísimo porque cuando uno está dispuesto a mostrar realmente y a trabajar, eso lo aprecia la gente, eso lo aprecia muchísimo. Total, mira, escuchando eso que mencionas, lo último y lo que decías de la otra muchacha, no me quiero enfocar en eso, pero noto que, o por experiencia propia, me he dado cuenta que cuando la gente, entre que no tienen realmente la capacidad de desarrollar el trabajo que están haciendo, una manera de desquitarse es con las personas que están alrededor. Yo creo que el que se haya ido, no sé sus capacidades, y como te digo, en general, yo siento que esa gente que no se desquitan con los que están alrededor, realmente no llegan muy lejos. No sean como esa gente. Sí, no subestimen, no asuman. Y eso se los cuento porque yo sé que ese tipo de cosas pueden desanimar a las personas. Totalmente. Me ha pasado, de hecho, que es como que vos sentís que es personal. Y realmente no es personal, es algo que ella maneja adentro, pero que al final de cuentas hace que vos dudes de tus capacidades, que vos dudes de lo que podés hacer, de tu talento, de tu experiencia, y me encanta que no haya sido tu caso. O sea, que siempre has estado casada básicamente con Telemundo. Sí, bueno, realmente de los canales grandes sí. Telemundo ha sido mi casa, no sé si en el futuro siga siendo así, pero yo, de hecho, yo tomo un break, estuve trabajando muchísimo, trabajé hasta en series, justamente con Telemundo y llegó un momento donde ya realmente no podía más. Necesitaba un break, también quería en ese momento hacer algunas cosas por mi parte y a finales del 2012 yo decido tomar, o sea, hay una reestructuración de Telemundo y la posición donde a mí me colocan, o sea, la opción para quedarme era como una posición que no era la que quería en ese momento y de verdad estaba burned out. Y yo creo que es importante que hablemos del burned out porque es algo que pasa muchísimo hoy porque con esta cultura de trabajo excesivo y yo siempre le digo, yo soy una workaholic en recuperación porque la sociedad te dice que estar, o sea, trabaja, es, o sea, es realmente como que lo que te aplaude la sociedad. Y en ese momento yo no podía más, Cami, o sea, de verdad que recuerdo, se me caía el pelo, me salían llagas en la cabeza, o sea, estaba súper estresada, tenía que terminar mi maestría que la había puesto en hold y me escribieron de la maestría y me dijeron, si no terminas en un año la maestría vas a perder todo lo que ya hiciste. Wow, pero qué valiente de tu parte que estando en el medio que tanto habías querido estar, tomaste la decisión de parar. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue el proceso? Fue bastante fuerte. Hay algo que no he nombrado y es un poquito lo que cambia mi carrera también. Es que yo en ese momento ya yo quería tener hijos. Oh. Entonces yo no podía ver o sea, la carrera como la llevaba, viajando y horas de producción muy largas por baja que me encantaba. Yo no podía verme teniendo un niño en eso, ¿no? Y era muy fuerte y creo que muchas mujeres pasan por eso, sobre todo mujeres como yo que siempre han sabido que quieren ser mamás, que ser mamá no es para todo el mundo, pero que siempre han querido ser mamás, pero también siempre han sabido que no quieren renunciar a su carrera. Totalmente. Entonces, en ese momento a mí me tocó dar un paso atrás y decir, yo quiero ser mamá. Y la vida de una manera u otra me hizo, o sea, hacer una pausa en mi vida, porque yo era de las que pensaba, yo voy a tener mi hijo a los 3 meses, se lo doy a alguna de mis tías, les pago a mi mamá, quien sea, y yo vuelvo a trabajar. Máximo 6, ¿no? O sea, era lo que decía. Y mi hija tuvo un problema congénito en el corazón, yo lo supe desde la mitad del embarazo, el primer año de ella me lo tuve que dedicar completamente a ella, en el momento que me ofrecieron otra posición en Telemundo, increíble, me di cuenta que estaba embarazada del segundo bebé, que no lo estaba buscando. Entonces, para mí fue una crisis de identidad muy fuerte, porque la identidad de Carolina Maya estaba muy atada a ser productora. Pero también era un sueño ser mamá. Pero también era un sueño ser mamá y a veces es bastante difícil combinar esas dos cosas. Y una de las cosas que yo he tenido que trabajar en los últimos años es entender, y esto es lo que se lo recomiendo a todo el mundo que nos están viendo en YouTube, que nos están escuchando en cualquiera de las plataformas de podcast, tu identidad nunca va a ser tu trabajo. Esa es la realidad y yo todavía me lo tengo que recordar, no creas.
porque es muy fuerte, porque nuestro trabajo no es toda nuestra vida, nosotros tenemos una vida 360, ¿ok? Y tienes distintos pilares, o sea, el pilar familiar, que si tienes hijos, obviamente tus hijos están en ese pilar, pero si no tienes hijos, es tu esposo, tus papás, tus primos, lo que sea, con tus hermanos, con quienes quieras tener contacto, está tu pilar profesional, tu pilar como mujer, que es súper importante, que yo lo mantuve por mucho tiempo hacia un lado. En pausa. Y no te das cuenta que si tú no estás bien como mujer, no le vas a dar la mejor versión de ti, ni a tu carrera, ni a tu familia, o sea, ni a tu casa, nada. Entonces, para mí estos últimos años ha sido como que reencontrarme y ver cómo combino esas metas que yo tenía familiares con mis metas profesionales, y por un tiempo eso se vio distinto. Fue, ok, agarrar una pausa, dedicarme más a la parte de negocios. Tuve un negocio de fiestas de niños que lo vendí, siempre tuve mi productora, y ahora en estos últimos años que mis hijos están un poquito más grandes, que están en elementary, aquí en la primaria, decimos en español, fue como que, ok, déjame reconectarme con esa Carolina de 20 años, que tenía 20, 23 años, que era productora, y era, déjame agarrar, pero no voy a agarrar todo 100%. Claro, no me quiero convertir en la workaholic que era, esa mujer que se sentía, o sea, realizada trabajando 18 horas al día. No, es como ahora puedo seguir haciendo lo que me gusta como productora, pero teniendo un balance, que cada quien tiene su propia versión de balance, pero con mi familia, ¿no? Entonces, tú justamente contabas que estaba trabajando en el mundial femenino, trabajé también en el último masculino, el Miss Universo también pasado, y es algo como que ahora me he dado ese permiso de combinar esto que hago hoy en día, que es producir para no solo mi podcast, porque tengo un podcast que se llama Multifacéticas, pero también apoyar a otros creadores de contenido como tú y otros clientes que yo tengo para que ellos puedan materializar sus metas, y al mismo tiempo estoy combinando con proyectos, porque yo en el momento que estamos grabando, y creo que se va a quedar así, no estoy fija con Telemundo. Me encanta, de verdad que para mí es mi casa. Telemundo fue mi escuela, fue mi maestría de trabajo realmente, y me dio la oportunidad de volver por proyectos, y me encanta trabajar así con ellos. Y pues no todos tienen la oportunidad de llegar. Telemundo es un canal que como que creo que todos los presentadores en Latinoamérica, cuando deciden mirar fuera de su país, es un punto de referente. De hecho, yo les comparto, cuando me tocaba trabajar los domingos en la noticia o los sábados, yo decía, bueno, porque no me pagaban horas extras. Entonces yo decía, bueno, ¿quién dice que un buscador de talentos de Telemundo esté mirando las noticias de Bolivia un domingo y me vea? Entonces yo encuentro que Telemundo es un gran referente. Te encuentro súper valiente de haber hecho esa pausa, esa reinvención, haber vuelto cuando creías conveniente, pero sin abandonarte como mamá, como esposa y como emprendedora en los Estados Unidos. Sí, la verdad es que no fue un trabajo fácil. A mí me gusta ser enfática con esto. No fue fácil, fueron muchos momentos donde me tiraba al suelo a llorar literalmente, y es que hay que contarlo. Totalmente. Porque aunque yo soy muy abierta a mis redes sociales, con todo esto que yo he vivido, yo nunca quiero que pareciera que yo tengo todo como well put together. O sea, como que no, yo lo tengo ya listo, bajo control, imagínate todo la es un mamá. proceso. No, para nada. O sea, realmente, hoy nosotros estamos grabando 8 horas seguidas. Yo tuve que salir más temprano, dejar a mis hijos, porque mi esposo también trabaja, y él tenía una cita con unos clientes, y él tuvo que salir ayer más temprano para que yo me pudiese quedar más tarde aquí grabando, que estamos grabando juntas, y lo mismo va a ser mañana. Entonces, es como combinar eso. No es fácil, hay momentos que son complicados, hay veces que me despierto a las 3 de la mañana pensando cómo voy a terminar de cuadrar el día, pero sí se puede. Lo que pasa es que muchas veces, ¿sabes qué siento yo, Cami? Que no nos tenemos, en inglés se le dice grace, o sea, como paciencia, grace, Exacto. o sea, gracia con uno mismo, de como que entender todas las cosas que estamos haciendo. Muchas veces nos decimos, no, pero es que quiero más, y cuando llegamos a esa meta que en algún momento queríamos, no digo, quiero más, en vez de, y es algo que yo tengo que trabajar, y he trabajado en mí, y estoy mucho mejor ahorita, pero me falta todavía seguir trabajando en eso. Es que cuando llego a una meta, celebrarla, darme ese espacio y decir, wow, qué cool, o sea, déjame celebrar esto y hacer un espacio. O sea, decir, qué chévere, terminamos la primera sesión de Ni Muy Muy Ni Tan Tan, o sea, la primera temporada, perfecto, vamos a celebrarlo, ¿me entiendes? A veces, y ya yo tengo
trabajo para la semana que viene con otros podcasts, pero ahorita estoy haciendo esa pausa, el fin de semana no voy a trabajar, el lunes no estoy poniendo citas, el martes ya arranco otra vez a otras grabaciones, pero por lo menos darme esa pausa y reconocerme. O sea, mira todo el trabajo que hiciste. Exacto. Tenemos meses trabajando en esto, ya cerramos la primera temporada y esto es algo que les invito a todo el mundo que nos está viendo o escuchando. Celébrense esas metas que van logrando, porque en algún momento habrían dicho, estaban lejos y decían, wow, cuando pasa esto, ¿será que sí lo voy a poder hacer? Y cuando pase, díganse, Bien hecho. bien hecho, lo hiciste bien. Y de hecho, yo leí por ahí, no me acuerdo dónde, que dicen que los humanos somos conquistadores de metas. Grandes o pequeñas, al momento de conquistar una, o sea, de hecho dicen que las grandes metas hay que dividirlas en pequeñas, cosa de que cuando vas yendo, te vas emocionando de lo que has conseguido y eso te va acercando, te va motivando a acercarte ya a la meta final. Entonces, eso es muy importante lo que vos decías, el celebrarte el esfuerzo, la perseverancia, la paciencia y todo lo que conlleva llegar a tus metas. Carolina, me encanta haberte tenido en el podcast. Muchas gracias por haberme aceptado la invitación. No quería venir, no quería estresarse, pero de verdad gracias. Tu historia es muy inspiradora porque no se ve que sea tan fácil entrar a un medio tan grande. Lo hiciste, perseveraste y lo conseguiste y me encanta que ahora estés trabajando más cerca de lo que ya son tus objetivos. Decinos dónde te podemos encontrar, dónde podemos escuchar tu podcast y más. Bueno, para si me quieren seguir en las redes sociales, sería CaroMaggi360. Igual, por supuesto, se los vamos a poner en las notas del show. Y me pueden conseguir en el podcast Multifacéticas Podcast. Estamos también en YouTube, en todas las plataformas de podcast. Y bueno, nada, seguimos viéndonos. Suscríbanse, síganos en Instagram y déjenos un review. Y obviamente algún comentario porque los estamos leyendo en todas nuestras plataformas. Les vamos a estar respondiendo también los mensajitos. Y no se olviden que la próxima semana hay un nuevo capítulo. Esto fue Ni Muy Muy Ni Tan Tan Podcast. Gracias por ver o escuchar este episodio. Recuerda suscribirte en tu plataforma favorita. Para más información, entra a nimuymuynitantantpodcast.com y síguenos en Instagram en nimuymuynitantantpodcast.